Bienvenido a un tutorial sobre cómo determinar la longitud del arco de una función usando la calculadora gráfica T89. Echaremos un vistazo a varios métodos para determinar la longitud del arco, uno desde la pantalla de inicio, uno de la pantalla gráfica, y finalmente usando la fórmula de longitud de arco que se muestra aquí. Desde la pantalla de inicio, si presiona F3 para el menú de cálculo, la nota número 8 es la longitud del arco, entonces si presionamos 8, ahora ingresaríamos 4x elevado a la potencia de 3,2, entonces 4x elevado a la potencia de, entre paréntesis, 3 dividido por 2. Coma la variable x, queremos que la longitud del arco de x sea igual a 2x es igual a 4, entonces ahora ingresamos 2,4, cerramos paréntesis e ingresamos. Ahora la calculadora está en modo exacto, por lo que esta sería la longitud de arco exacta de esta función en el intervalo cerrado de 2 a 4. Para obtener la aproximación decimal, presionaríamos diamante Enter. Así es como determinamos rápidamente la longitud del arco desde la pantalla de inicio usando la calculadora gráfica T89. Ahora busquemos también la longitud del arco en la pantalla de gráficos, así que comencemos graficando la función y es igual a 4 veces x elevado a la potencia de 3,2, entonces presionaremos el diamante F1 para y es igual. Observe cómo ya ingresé la función aquí en I1. Si presiono la flecha hacia arriba, puede ver cómo ingresé la función aquí abajo en la parte inferior. Grafiquemos esto usando la ventana estándar presionando F2 para zoom y 6 para zoom estándar. Queremos una buena vista de esta función en el intervalo cerrado de 2 a 4 y, por lo tanto, debemos ajustar la ventana. Entonces presionemos el diamante F2 para la ventana. Cambiemos el Xmin a -2, ingrese, Xmax a 5, ingrese, dejaremos la escala X en 1, ingrese, dejemos Ymin en -10, ingrese, aumentemos Ymax, digamos 80, ingrese, y cambiaremos la escala Y a 10. Intro, ahora grafiquemos la función presionando el diamante F3. Observe cómo tenemos una buena vista de la función en el intervalo cerrado de 2 a 4, aunque podríamos disminuir el máximo y. Avancemos y hagamos eso antes de encontrar la longitud del arco, así que presionaré el diamante F2. Cambiemos el Imax, digamos 65. Y diamante F3 para graficar. Ahora que tenemos un buen gráfico de la función, presionaremos F5 para las matemáticas, vamos a hacer una flecha hacia abajo y seleccionar. Opción B para arco, para que podamos presionar B, o porque tengo B resaltada, simplemente podemos presionar Enter, y ahora cuando pregunta por el primer punto, ingresamos X es igual a 2, entonces 2 ingresan, y el segundo punto es cuando X es igual a 4, entonces presionamos 4 Enter. Y observe cómo hay dos marcadores en la función que indican la longitud del arco que estamos encontrando, y también da la longitud del arco aquí en la parte inferior, aproximadamente 20.7837, y finalmente el último método sería usar la fórmula de longitud de arco que se muestra aquí. Volvamos a la pantalla de inicio. Usando la fórmula de integración, presionaremos F3 para el menú de cálculo, el número 2 para integrar. Ahora ingrese la función integrada, que será la raíz cuadrada, así que segundo multiplica, y luego tenemos 1 más el cuadrado de f' de x, que sería el cuadrado de la derivada de 4x elevado a la potencia de 3,2, entonces tendremos paréntesis abierto y luego la derivada, entonces F3, número 1 para diferenciar, la función 4x elevada a la potencia de 3,2. Coma la variable x paréntesis cerrado, así que eso es para la derivada. Queremos cuadrar la derivada, entonces otro paréntesis cerrado elevado a la potencia de 2, otro paréntesis cerrado para la coma de la raíz cuadrada, la variable de integración que es x, la integración limitada es de 2 a 4, entonces 2,4, paréntesis cerrado, y Enter. Y nuevamente, obtenemos el valor exacto de la longitud del arco. Si presionamos diamante Enter, obtenemos la aproximación decimal. Registremos esto como aproximadamente 20,7837. Por lo tanto, hay varias formas de determinar la longitud del arco en la calculadora gráfica T89.